Buenas noches a todos. Estamos en nuestra sesión correspondiente al mes de abril de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy es muy interesante, estará a cargo de la doctora Verónica Recendis. La doctora Verónica Recendis es pediatra egresada del Hospital Infantil, nefróloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México, y actualmente es adscrita al área de nefrología del Hospital Pediátrico, en donde labora. El tema correspondiente a la sesión del día de hoy es detección de patología renal, lo que el pediatra debe saber. Le damos la bienvenida a la doctora Verónica Recendis y muchas gracias por su participación y por la asistencia a todos ustedes. Adelante, doctora Verónica. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Patti. Me pediste un tema como muy grande, muchas cosas las que hay que abarcar y y acepté mucho por la amistad y porque estamos muy preocupados realmente como nefrólogos pediatras en el hospital pediátrico, porque hay muchas patologías renales que no se han detectado a tiempo, y eso sí ya nos puso como que muy en alerta, en alarma a los nefrólogos del hospital, porque estamos recibiendo pacientes ya en etapas muy, muy tardías o con diagnósticos muy retrasados y que pues a lo mejor pudimos haber hecho muchísimo antes de recibirlos así. Entonces, pues para mí es un gusto hablar de algo, de patología renal. Como les dije, el tema es muy, muy amplio. Por cada ítem se necesita, yo creo que una charla, pero traté de poner los datos que seguramente como pediatras nos interesan. Espero que sea de su agrado y que no sea muy tedioso, porque la nefrología es hasta aburrida en cierta parte, pero espero que no sea este el caso y que podamos sacar provecho de esta práctica. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Ok, bueno, es algo de lo que hablaremos en general, de generalidades, factores de riesgo para enfermedad renal, pruebas de función renal, interpretación del examen general de orina, que de verdad que por muy básico que todos queramos verlo, es como la biopsia renal de todas las patologías renales. Interpretación del ultrasonido renal y vesical. Bueno, eh, aquí como la epidemiología de la enfermedad renal, lo que habla de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, sabemos que la mayoría de las causas de la enfermedad renal crónica son patologías CACUT, que son malformaciones del tracto urinario. Esa es la principal causa de la enfermedad renal crónica en niños, seguido por las glomerulopatías, el síndrome urémico hemolítico. En otras regiones del país sí es muy frecuente. Afortunadamente aquí en el estado de Chiapas no es el caso, pero está dentro de las causas de enfermedad renal crónica. Las nefropatías hereditarias como síndrome de Alport, que es, yo creo que Chiapas es uno de los estados con más síndrome de Alport que tiene, y la variedad que tiene y que también lo padecen las mujeres es muy alta. Enfermedades metabólicas, cistinosis. Entonces, la charla se va a situar mucho en las malformaciones del tracto urinario porque es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en niños. Bueno, la presentación de la enfermedad renal crónica puede tener muchas formas. La mayoría, los casos más graves son los casos asintomáticos, que son niños que nunca en su vida, como su nombre lo dice, han tenido un síntoma, y con solo un examen general de orina que en algún momento de su vida alguien les hubiera tomado, quizás se hubiera detectado esta enfermedad. Pacientes con hipertensión arterial pueden debutar así, alteraciones en el ego, alteraciones en la sangre, alteraciones estructurales. ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué niños tienen factores de riesgo para daño renal desde que como pediatras nos enfrentamos a eso? Primero, que tengan antecedentes personales de enfermedad renal crónica.
todos los pacientes, pero todos, absolutamente todos, que durante su vida, durante alguna etapa de su vida, ya sea neonatal, lactante, hasta antes de los 18 años, si tuvieron algún solo evento de daño renal agudo, son pacientes que deben de llevar un seguimiento por un nefrólogo pediatra por el riesgo de enfermedad renal crónica. Todos los pacientes con anomalías del tracto urinario son pacientes con factor de riesgo para daño renal crónico, las nefritis agudas, principalmente estos niños que de repente les damos muchos AINES y llegan a un hospital deshidratados, con antecedente de AINES o nefrotóxicos y que debutan con una lesión renal aguda y normalmente no es anúrica. Todos los pacientes que tienen hipertensión arterial ya diagnosticada, alguna enfermedad sistémica activa, todos los prematuros, absolutamente todos tienen un riesgo de enfermedad renal crónica, los que tuvieron retraso en el crecimiento intrauterino, los pacientes obesos, los pacientes con defectos del tubo neural, todos estos pacientes que desde prenatal se hace el diagnóstico de un defecto del tubo neural o una anomalía del tracto urinario. Al nacimiento, como pediatras, tenemos la obligación de realizarles un ultrasonido renal, principalmente a los pacientes con defectos del tubo neural. ¿Qué hay escrito eso? Bueno, la prematurez y el peso bajo al nacer, ¿qué repercusión tiene a nivel nefrológica? Bueno, se sabe que la nefrogénesis termina entre las 34 y 36 semanas de gestación. Por lo tanto, si el bebé nace antes de este tiempo, seguramente la nefrogénesis se ve detenida. Anteriormente se pensaba que se llamaba oligonefropatía congénita, porque se pensaba que si un bebé nacía antes de las 36 semanas de gestación y aparte tenía bajo peso, como que la producción de las nefronas se paraba. Lo que se formó antes de esa fecha se formó y lo que ya no se formó ya no podrían seguir el crecimiento de las nefronas. En el 2004, se concluyó que esto quizá no sea tan cierto. Se dice que si un bebé nace a las 26 semanas de gestación, la nefrogénesis puede seguir 6 semanas más en la vida extrauterina durante 40 días, siempre y cuando el ambiente que rodea al bebé sea óptimo. O sea, un niño en la UCI no tiene un ambiente muy óptimo. Por lo tanto, el número de nefronas quizá disminuya, la masa renal disminuya, es lo que intento decir en la gráfica del lado derecho. Quizás solo se lleguen a formar el 60% de sus nefronas, de ahí la repercusión a nivel renal en alguna etapa de su vida. En esta otra gráfica donde nos habla del bajo peso, se ve que los pacientes que fueron prematuros y con bajo peso al nacer, tuvieron un riesgo más elevado de tener albuminuria, como lo ve el rombo, tuvieron más riesgo de tener enfermedad renal crónica y una baja tasa de filtrado glomerular. Y estos pacientes que tienen bajo peso al nacimiento tienen el 70% de riesgo de tener enfermedad renal crónica a largo plazo. ¿Qué hay del niño, del riñón prematuro y sus riesgos a largo plazo? Nosotros en el hospital pediátrico no recuerdo que tengamos un solo niño que alguien nos haya mandado a seguimiento por antecedente de prematurez, bajo peso, ventilación prolongada, uso de nefrotóxicos. Creo que no recuerdo que tengamos en la consulta algún niño de estas características. En algunos países, por ejemplo, en Chile llevan mucho este seguimiento, todos los neonatos prematuros de menos de 32 semanas de gestación, si tienen 1 o 2 factores de riesgo, esto es que tuvieran enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, si se detectó alguna anomalía estructural dentro de su estancia, o si son pacientes que cursaron con hipertensión, los van agrupando en factores de riesgo si tienen 1 o más de 2 factores. Y dependiendo de esto es el seguimiento que llevan pediátrico
y nefrológico. Y dentro de los estudios que ellos, con los que le dan seguimiento, obviamente es la creatinina, cistatina C, la relación albúmina-creatinina o proteína creatinina, pero todos sus pacientes llevan seguimiento nefrológico. ¿Qué hay en cuanto, por qué el índice de masa corporal es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica? Bueno, cuando hay un aumento del tejido óseo, hay más aumento también en lo de la resistencia a la insulina en pacientes con obesidad o sobrepeso. Este tipo de pacientes hiperfiltran, entonces hay un exceso de trabajo por la mayoría de las nefronas. La lesión histopatológica final en todos los pacientes con sobrepeso o con obesidad es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es por eso que los pacientes con obesidad, con índice de masa corporal de más de 30, no son muy aptos para donación renal. En este estudio agarraron fueron pacientes candidatos al servicio militar y vieron que la mayoría de los candidatos que tenían estaba su peso en la percentil 95, tenían más riesgo y más incidencia de enfermedad renal crónico, aún sin tener alguna otra patología como diabetes o algún síndrome metabólico. Que hay igual de la asociación de los adolescentes donde se detecta la hipertensión, de ahí la importancia de medir la presión en cada consulta pediátrica, principalmente en estos niños que tienen algún factor de riesgo que mencioné al principio, y en los adolescentes, principalmente en los que hacen pesas, que consumen algunas sustancias para ser fuertes, o simplemente en el seguimiento, en la consulta pediátrica, hay que tomarle la presión arterial, porque hay una asociación muy grande de pacientes, de adolescentes hipertensos. Este es un estudio también retrospectivo, también adolescentes candidatos al servicio militar. Fueron 2.658.238 personas. 20% de estos niños tenían sobrepeso y obesidad 28.9%. De estos 2.189, en alguna etapa de su vida, en su seguimiento, tuvieron enfermedad renal crónica, con una incidencia de 3.9 por 100.000 habitantes. Entonces, vieron que la asociación de hipertensión y obesidad también en este tipo de pacientes es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. Entonces, la detección de la medición de la presión arterial en el consultorio pediátrico es como tomar la temperatura, tomar el peso, tomar la talla. ¿Qué otros tipos de pacientes tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica? Pues, bueno, los pacientes que vemos día a día en nuestro hospital, los pacientes con cáncer, en alguna etapa de su evolución tuvieron lesión renal aguda, pólisis tumoral, por sepsis, tuvieron algún tipo de isquemia, alguna toxicidad por los medicamentos. Hay nefritis por radiación, sobre todo los que tienen radioterapia, hay quimioterapias que son muy nefrotóxicos, que no solamente afectan la función glomerular, sino la función tubular. En este tipo de pacientes, principalmente que son sometidos a radioterapia, hay una disminución de la masa renal residual, y entonces cuando tienen un evento de deshidratación, de uso de nefrotóxico o siguientes ciclos de quimioterapia o radioterapia, tienen una función renal residual pues ya muy, muy baja. Entonces, en este tipo de pacientes también hay que mandarlos a seguimiento. Afortunadamente, en el hospital, sí, la mayoría de los pacientes de oncología les damos seguimiento en la consulta externa. ¿Qué otro tipo de pacientes tienen riesgo? Pero el otro grupo de pacientes que tienen riesgo de tener alguna lesión renal crónica son los pacientes que son monorrenos, ya sea porque nacieron
con un solo riñón o por algún motivo les hicieron una nefrectomía por displasia multiquística, por un trauma renal, por hidronefrosis. Quizás este tipo de pacientes es un grupo muy especial porque tienen un solo riñón. Anteriormente se decía que no necesitaban algún tipo de seguimiento. Se ha visto que no es así, que sí necesitan que los sigamos. La manera de seguirlos en este estudio Kimono nos dice que los pacientes con un riñón solitario, ya sea de nacimiento por alguna otra patología, la manera de seguirlos, hicieron un grupo de pacientes con monorrenos y vieron cuál era la manera más efectiva de ver su función renal. Los compararon. Obviamente el método ideal es la inulina, que pues no está al alcance, no es un método tampoco muy fácil. Compararon la inulina contra la creatinina, que es la gráfica pequeña de la mano derecha, y pues vieron que la creatinina sérica no puede ser usada para el seguimiento de la función renal en este tipo de pacientes. Usaron la fórmula de Sekit, que más adelante les hablaré de esta fórmula. Entonces dieron cuenta que la mejor manera de darle seguimiento a estos pacientes que son monorrenos por cualquiera de estas circunstancias era usando las fórmulas de cistatina C con creatinina sérica, que en su contexto la fórmula de Sekit, o la otra fórmula que se vio que podría utilizarse era la de Bedside. Y son dos estudios, son dos pruebas que pueden usarse para darle seguimiento a este tipo de pacientes, y pues que debemos ir abandonando en algunas circunstancias, en este tipo, especialmente en estos pacientes, la depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Qué tenemos para evaluar la función renal en niños? Sabemos que la tasa de filtrado glomerular es considerada el mejor marcador de la función renal, siempre y cuando tengamos los métodos adecuados. Pero no solamente es el filtrado glomerular. Hay otros marcadores más precoces de daño renal que preceden a la disminución del filtrado glomerular, como pueden ser la hipostenuria y la proteinuria. Podemos detectar, por tanto, deterioro de la función renal, tomando en cuenta los otros factores, aún teniendo una tasa de filtrado glomerular normal, y esto es lo que pues voy a tratar de explicarles a continuación. ¿Qué tenemos? Lo que vemos en toda la evolución de la enfermedad renal crónica, y toda esta charla va enfocada en detectar oportunamente este tipo de pacientes para retrasarles la pérdida de la función renal o darles un tratamiento oportuno. No tenemos muchas cosas, al menos en el país y en el estado, muy poquitas cosas. Solamente vemos la punta de lo que es el iceberg. Solamente tenemos la creatinina sérica, todas las ecuaciones que se recomiendan, y abajo tenemos, no tenemos manera de detectar la enfermedad en unos estadios muy tempranos. Lo más que tenemos quizá es la cistatina C, al menos en el hospital pediátrico se pide hoy, y al menos la tenemos en una semana, pero al menos ya tenemos una basal. Y tenemos microalbuminuria. No tenemos marcadores de daño glomerular, de daño tubular como Enegal, interleucina 18, KIP1, NAC. No lo tenemos. Entonces, pues lo único que tenemos es valorar la osmolaridad urinaria, la creatinina sérica, y ver los marcadores de daño renal. Entonces, ¿qué tenemos para valorar? Bueno, podemos hacer depuración de creatinina, cistatina C, la creatinina sola o el gamagrama renal. La creatinina sérica. Anteriormente utilizábamos la fórmula de Schwartz, la normal, donde tiene una constante, la K, y varía esa constante de acuerdo si es prematuro, si es de término, pretérmino, si es mayor de 2 años o adolescente. Y
esta fórmula se debe de usar si en nuestro hospital o en el laboratorio donde mandemos a procesar la creatinina nos dice que se hace con medio de Jaffe. Si nos dice si se hace con Jaffe, tenemos que usar la fórmula de Schwartz normal. Ahora, si en el laboratorio donde mandamos a hacer la creatinina sérica nos dice es un método enzimático, entonces ya no usamos la de Jaffe, usamos la de Bedside o Sekit, donde la constante es, la K es una constante para todo. Y esta fórmula creo que se puede utilizar siempre y cuando si el método es enzimático. Aquí hay que ver bien con qué método se hace la creatinina en los laboratorios. ¿Qué recomienda las guías CADIGO para evaluar la detección y la evaluación de pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, nos dice utiliza las ecuaciones basadas en la creatinina y la fórmula basada en la creatinina es la que está hasta abajo, que es la de Bedside, donde nos dice que nos recomienda usar esa. 413 por la talla entre la creatinina sérica, si el método es enzimático, y esa es la de Bedside, eso la recomienda la guía CADIGO. Ahora dice, bueno, y también puedes utilizar las ecuaciones basadas en la cistatina. ¿Ah? Bueno, tenemos 1.000.000 de fórmulas para ver la tasa de filtrado glomerular basadas en la creatinina y la cistatina sérica. Pero para complicarnos más la vida, entonces, hay dos métodos con que se hace la cistatina C. Uno es por turbidimetría y la otra es por nefelometría. También ahí, cuando pedimos una cistatina C, nos pone abajo el método. Si el método es turbidimétrico, este sobreestima el 30% la tasa de filtrado glomerular comparado con el nefelométrico. Entonces, normalmente en los laboratorios nos ponen cistatina C, 1 punto y lo que salga. Y abajo nos ponen tasa de filtrado glomerular y nos dice el método, turbidimetría o nefelometría. Pero cuando uno hace estas fórmulas, que yo no las hago, hay aplicaciones que los residentes son muy buenos bajando aplicaciones donde podemos meter los datos y ya nos vemos qué fórmula vamos a usar y ya nos dice cuánto es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, es muy diferente al valor que viene en el reporte. Por eso, normalmente, la recomendación, no hacer caso en ese papelito donde ponen la tasa de filtrado glomerular, porque no ponen qué tipo de fórmula utiliza. Se recomienda que sí. Se utiliza, la cistatina se hace por nefelometría, utilicemos la fórmula de Filler del 2003, la de Zapitelli del 2006 y la de Schwartz 2012. Y luego nos dice que es la Sekit, que es el método ideal. Entonces nosotros usamos Sekit 2012, cuando es por nefelometría. Y hay aplicaciones para hacerlo y no hacemos toda esa cuenta que está ahí arriba. Si las cistatinas se la reportan por turbidimetría, entonces utilizamos Group del 2005. Ajá. Hay también Group para adultos y Group para niños. Entonces, de acuerdo a estas fórmulas, es lo que se recomienda para calcular la cistatina, la tasa de filtrado glomerular en base a la cistatina C. Eso es lo que decía, la de Schwartz 2009, que es la Sekit, que es la de Bedside, la de Group, que se utiliza si es por turbidimetría, y la que usamos normalmente y está más validada, o la de Bedside o la de Sekit, si utilizamos creatinina y cistatina C. Ahora bien, la depuración de creatinina en 24 horas. Podemos hacerla y es el método que muchos hospitales lo hacen y puede o no funcionar. Ya cada uno tomará sus indicaciones de acuerdo a lo que les voy a decir.
porque ya no se aconseja mucho hacer la depuración de creatinina en orina de 24 horas en todos los niños. Bueno, porque la recolección es difícil, principalmente en los niños que usan pañal, que tienen vejiga neurogénica. Para saber que una recolección de orina de 24 horas fue adecuada, tenemos que ver cuánto producimos de creatinina al día. Entonces, si yo mando a hacer una recolección de orina de 24 horas y me reportan una creatinina en orina de 2 en un niño de 10 años, digo, algo pasó, o se cayó la orina, no hubo buena recolección, pero tengo que multiplicar de 8 por kilo para que vea mínimo, esto me tiene que reportar de creatinina para que yo sepa que realmente hubo una buena recolección de orina y pueda validar esa recolección de orina. Entonces, pues si no hay una buena producción de creatinina, pues tampoco va a haber una buena excreción de creatinina. Entonces, por eso, solo en algunos casos se recomienda este método y no en todos. Ok. ¿Qué me puede alterar la creatinina sérica? Pues los jóvenes que son musculosos, los de la raza negra, los africanos, si yo tengo una dieta rica en proteínas, si tomo suplementos de creatina, los neumólogos también usan creatina para mejorar el patrón ventilatorio, la masa muscular. ¿Qué me hace que una recolección de orina yo no obtenga creatinina en la orina como debería ser? Pues si estoy con trimetoprim, simetilina, miloride, trantirene, espironolactona, probenecid, porque me disminuye o me inhibe la secreción tubular de creatinina. O sea, lo que yo recolecte en la orina no va a ser cierto porque si tomo trimetoprim, me inhibió la secreción tubular. ¿Qué me aumenta su producción? Y me puede decir, no, pues la función renal está muy bien, pero no es cierto. Si tomo corticoides o tengo metabolismos de la vitamina D, voy a tener más producción de creatinina. ¿En quiénes voy a tener una creatinina sérica que me puede afectar también la depuración bajita? Pues en los niños con malnutrición, distrofias, parálisis muscular, todas las patologías musculares. Pero ¿qué dice la guía que digo de a quiénes sí les tengo que hacer depuración de creatinina para saber que un niño tiene buena función renal? Bueno, como vimos, los extremos de la vida, los neonatitos, porque su masa muscular es muy, muy, muy pobre. Las embarazadas, los niños con desnutrición. Cuando yo les pregunto a los residentes cómo está la creatinina en un niño con desnutrición proteico-calórica, me dicen, está bien. ¿Cuánto tiene creatinina? Tiene 0.2, pero el niño tiene 5 años. Pues sí, porque en el parámetro dice que está bien, pero si yo le hago el filtrado glomerular por Bensai, me sale una tasa de filtrado glomerular como en 500. Y no nos fijamos normalmente mucho en ese dato. Entonces, no es muy bueno, más bien nada bueno, que también tenga una creatinina muy pobre y que no esté de acuerdo a su edad, porque me está indicando que está hiperfiltrando, y eso puede demostrar una alteración en la función renal, o que sea por su patología de base, que como no tiene masa muscular, no hay producción de creatinina. Entonces, si hay desnutrición en obesidad, en enfermedades musculoesqueléticas, en los niños parapléjicos, cuadriparesias, en los que no tienen un miembro, que tienen alguna amputación, en los niños que son vegetarianos, porque ya los hay. En este tipo de pacientes es la prueba ideal para saber la función renal. En el resto de los demás, pues ya dijimos que eran las fórmulas de cistatina en base a la creatinina o la de Bedside. Ajá. Pero en este tipo de pacientes, sí, lo más recomendable es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Aquí hago la tasa de filtrado glomerular en niños, lo normal, mayores de 2 años, es que se asemeje a lo de los adultos. En niños más pequeños, en lactantes, no podemos utilizar la clasificación de la CADIGO para englobar a un niño en enfermedad renal crónica grado 1, 2, 3, 4, 5. No, ese es para mayores de 2 años. En menores de 2 años tenemos la tasa de filtrado glomerular. Y esta es la tasa de filtrado glomerular, la función renal a todas las edades. Y dice, si la función renal
lo que dice más menos 9, más menos 14 son desviaciones, es una desviación estándar. En menores de 2 años se dice, ¿cómo sé que un niño tiene daño renal? Bueno, si en un neonato yo tengo una tasa de filtrado glomerular de 42 mililitros por minuto, tiene una desviación estándar abajo de lo normal. Eso es un daño renal leve. Si tiene más de 2 desviaciones estándar debajo de lo normal, de 52 menos 18, si tuviera, bueno, pues entonces ya tengo una moderada, un daño renal moderado. Si tengo más de 2 desviaciones estándar debajo de esa tasa de filtrado glomerular media, entonces ya tengo un daño renal severo. No podemos extrapolar que la tasa de filtrado glomerular es de 90 al 100%, si tengo 40, regla de 3 como normalmente he visto en nuestros residentes que calculan la filtrado glomerular en lactantes, no es lo correcto. Hay que ir restando 1 o 2 o 3 desviaciones estándar y esas son las desviaciones estándar. En general, lo encuentran en cualquier libro esta referencia. En lo que es el examen general de orina, les decía que parece algo como que muy burdo, o que simple un examen general de orina, pero no, decía la doctora, una nefróloga muy reconocida, que el examen general de orina es la biopsia de los pobres. Y sí, exactamente, podemos detectar muchísimas cosas con un examen de orina sabiéndolo interpretar. Quise empezar por el pH urinario. Es muy frecuente, al menos aquí en Tuxtla, que los bebecitos empiecen a llenar el pañal color teja, color rojo, color teja. La mamá se espanta porque realmente se ve como naranjita, le hacen un examen general de orina y entonces dice, pues no hay eritrocitos, pero tiene un pH urinario a lo mejor de 5. No es normal, no, para nada es normal. Ni siquiera es normal que la orina reaccione así con algunas cosas de que tiene el pañal, colorantes de pañal, como he escuchado que nos dicen. Ni se le va a quitar, puede que se le quite, pero ¿qué significa? Si nuestro pH urinario, de acuerdo al pH urinario que tengamos, es de acuerdo como que a nuestro estado metabólico del cuerpo. Y de acuerdo a ese pH urinario se evidencian ciertos cristales. La mayoría de ellos pueden no tener ningún significado clínico patológico, a menos que se acompañe de otros factores. En este caso, principalmente, los niños que tienen pigmenturia, pues no hay eritrocitos, es solamente esto. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues son niños que, qué bueno que pintaron el pañalito de naranja o rosa o teja, porque es una lesión prelitiásica. Habrá que investigar si en algún miembro de la familia alguien tiene piedritas en los riñones. Los niños entre más pequeñitos, recién nacidos, más pequeñitos, más prematuros, tienen mayor excreción de ácido úrico. Pero si esto fuera normal, entonces todos los recién nacidos tuvieran pigmenturia, y no es así. Más bien son niños que tienen una predisposición, tienen alguna alteración en los receptores URAT1, URAT2, que son lesiones prelitiásicas. Nos están avisando que en alguna etapa de su vida, de su desarrollo, van a formar alguna piedrita. Entonces, tenemos que darle seguimiento. Tratamiento únicamente si el el pH urinario es muy ácido, pH 5, 5, pues se alcaliniza la orina. No se les da obviamente alopurinol, ¿no? Porque pues tienen ácido úrico incluso bajito o normal. Su problema no es en la producción de ácido úrico, su problema es en el receptor, que puede ser a veces hasta por inmadurez, pero es una condición, es una predisposición para formar piedras de ácido úrico. Y qué bueno que nos avisa, porque ya sabemos lo que le va a pasar. Entonces, tratamiento únicamente es alcalinizar la orina y nada más, y no es por siempre, sino que es como para que cuando los pHs urinarios sean bajitos, y hay que darle todas las medidas
de hidratación, obviamente, para que no forme o disminuyamos el riesgo de formar piedritas en algún momento de su vida del niño. Pero lo quise poner porque es algo muy frecuente aquí en el estado de Chiapas y no es normal. Como pediatras debemos comentarle al papá, no se preocupe, se alarma, su examen de orina no es sangradito, y lo derivan. Ajá. Pueden derivarlo al hospital de especialidades pediátricas, ahí con mucho gusto los atenderemos. Les dije yo que hay algunos, podemos tener función renal normal, pero tener un problema ya renal. Y uno de ellos es el defecto en la concentración. Aquí les puse una imagen de una niña que tenemos, que debe estar todavía hospitalizada, que tiene este tipo de problemas, tiene un defecto en la concentración, tiene una patología de base que es una diabetes mellitus tipo 1, la niña tiene 6 años, tiene poliuria, cada que tiene descontrol en la glicemia, pues tiene poliuria. Pero resulta que llegó por itus recurrente, ya tiene 6 años la niña, por itus recurrentes, y su poliuria. Se compuso a nivel metabólico, dejó de tener poliuria, dejó de tener hiperglicemia, y dijimos, ya se va a acabar su poliuria porque orina 3 litros de agua al día. Ya no va a tener poliuria. Pero resulta que como también ingresó por infección del tracto urinario, pues se le hizo todo el abordaje. Se hizo un ultrasonido renal y se le hizo una tomografía por otros problemas que tiene, porque aparte tiene ITB. Y vimos esto, tiene hidroureteronefrosis bilateral y tiene una megavejiga. Obviamente, la niña tenga o no control de la glicemia, sigue teniendo poliuria. ¿Y por qué tiene poliuria aunque ya no tenga una causa que sea la hiperglicemia? Pues por esto, porque está afectado todo su mecanismo de concentración por el tipo de malformación neurológica que tiene. Entonces, a esta niña se le hizo una prueba de restricción hídrica, prueba de vasopresina, y sí, tiene una diabetes insípida. Nunca tuvo, cuando se le hizo la prueba, hipernatremia, pero tuvo una diabetes insípida nefrogénica parcial. Pero por esto, y su defecto de concentración es por la malformación del tracto urinario, precisamente porque afecta este tipo de patologías, el mecanismo de concentración y dilución urinaria. Y es frecuente verlo en estos pacientes urópatas que sean poliúricos. Y pues efectivamente lo dijo el doctor Víctor García Nieto, puso 5 marcadores de daño renal en un estudio, englobó muchos pacientes con malformación del tracto urinario, fueron 89 con reflujo vesicoureteral primario, 40% 40 pacientes que no tenían reflujo, otras malformaciones renales, pero en general todos tenían algo en común, que tenían problemitas justo en la pelvis renal, donde se lleva a cabo el mecanismo de concentración y dilución urinaria. Y vieron que no todos los pacientes que tenían por gamagrama pérdida del parénquima renal tenían también microalbuminuria, pero de sus 5 marcadores que englobó en estos pacientes se dio cuenta de 2 principales para daño renal. Uno, se dio cuenta que la osmolaridad urinaria máxima y la disminución o cambios en el volumen urinario, en la suma de los dos, eran las pruebas más sensibles para detectar ya algún problema renal. Aunque el NAC entre la creatinina, que es un marcador urinario, fue más específico. Pero entonces vio que este tipo de pruebas para ver la osmolaridad, la capacidad de concentración, se modifican muchísimo antes que se eleve la creatinina. Y es algo muy fácil de hacer y que como pediatra lo podemos hacer. Se dio cuenta que el manejo renal de agua es lo primero que se altera, por eso en las guías CADIGO del 2012 nos dice, ve cómo está, si el paciente tiene algún defecto en la capacidad de concentración, y
haz los índices albúmina creatinina. Porque antes de que pase otra cosa, de que suba la creatinina, ya hubo problemas en el defecto. Ajá. Y se mide la osmolaridad máxima. ¿Cómo podemos hacer como pediatras? Bueno, siempre recordar, cuando pedimos un examen general de orina, hay que ver la densidad urinaria. Cuando yo les pregunto a los residentes, ¿cómo está la densidad urinaria? Todos me dicen normal. Pero yo le digo, no está normal, porque ni siquiera hemos preguntado a qué hora se tomó el examen general de orina. Y todos como que nos saltamos la densidad urinaria porque decimos, está normal, porque está entre 1005 y 1030. Es normal, pero no es tan normal. Una manera muy fácil como pediatras, ya sea en el consultorio, en los hospitales, es pedimos un examen general de orina, la primera orina de la mañana. 1010, 1015 de densidad urinaria. No es normal, pero para nada. Yo esperaría que la primera orina de la mañana, si el niño no tiene enuresis, no usa pañal y realmente no orinó nada en toda la noche y me lleva una orina o veo yo una densidad urinaria de 1010, lo primero que hago es preguntarle a la señora, ¿esta es la primera orina de la mañana? Si me dice que sí, tengo que investigar ultrasonido renal, tengo que ver problemas, polidipsia, si tiene poliuria, si tuvo alguna nefritis tubulointersticial. Tengo que corroborar otra vez eso y tengo que ya hacer un interrogatorio más dirigido, porque con que me digan en todas las pruebas que la densidad urinaria de ese examen general de orina no es 1025, 1030, entonces sí ya tiene un problema renal ese niño. Entonces, es una manera muy fácil como pediatras de medir cuál es la capacidad de concentración, ver la primera orina de la mañana. Es difícil medirla ya si la segunda, la tercera, porque ya comió, ya tomó agua, pero siempre la primera orina de la mañana nos informa muchísimo, y más en estos problemas. Entonces tengo que, ya con que venga, yo vea una densidad urinaria no esperada para el estado metabólico del paciente, pues entonces lo tengo que abordar y tengo que descartar todo este tipo de patologías, principalmente renales. Pasa lo mismo que los pacientes que tienen hiponatremia. Si me dice, tiene hiponatremia y yo veo una densidad urinaria de 1025, digo, ¿tienes hija o algo está pasando? ¿Está chocado, está deshidratado o algo? Porque no es normal que yo tenga un estado de hiposmolaridad sérica y tenga yo una densidad urinaria muy alta. Lo normal o lo fisiológico es que yo tenga un estado de hiposmolaridad sérica porque tengo hiponatremia y tenga poliuria y tenga una densidad urinaria menos de 1005. Si eso es correcto, pues entonces lo dejo y solito seguramente se va a reponer la hiponatremia. Pasa lo mismo con la hipernatremia. Todo este tipo de problemas son problemas tubulointersticiales que se engloban en este tipo de patologías de defectos en la concentración. Si yo tengo un estado de hipernatremia sérica, sodio más de 145, y tengo una densidad urinaria de 1025, digo que bueno, déjalo, ni lo toques, porque seguramente el paciente está con oliguria y así solito se va a corregir. Lo anormal sería que tengo hipernatremia y esté orinando muchísimo. Ahí ya tengo un problema, un defecto en la concentración y tengo que ir a ver cómo está la hormona antidiurética. En este tipo de problemas de concentración urinaria está implícito este mecanismo de la hormona antidiurética y normalmente los receptores pues están a nivel medular que se afectan en este tipo de patologías. Entonces, la densidad urinaria puede estar en el rango, pero ojo, va a variar de acuerdo al estado osmolar y metabólico en el que se encuentra el paciente para decir si tiene una densidad urinaria adecuada. Ajá, entonces esto lo podemos hacer en un solo examen general de orina, la primera de la mañana es como que lo ideal hacer. Ok, bueno, otro ítem en el examen general de orina es la proteinuria. ¿Qué dice la Academia Americana de
de Sociedad Americana de Pediatría, de Nefrología Pediátrica, es un hallazgo benigno, frecuente, y puede ser transitorio si el niño no tiene otra patología más que de repente encontramos proteínas, una cruz. O puede ser un marcador de enfermedad renal y un factor de riesgo para falla renal. Y sabemos muy bien que si hablamos que si encontramos proteínas en la orina, hablamos nada más y nada menos de que hay un problema en el podocito, un problema de filtración glomerular, y entonces sí habrá que investigarlo más. Ajá. Hay muchas técnicas para detectar las proteínas en la orina. Hay técnicas semi-cuantitativas, que es la tira reactiva, que tiene una sensibilidad de 60% y una especificidad también de 73%. Por eso no es el método más confiable, ni mucho menos el ideal. Hay tiras reactivas para albúmina también, y también carece de sensibilidad y especificidad. ¿Cuáles son las otras técnicas cuantitativas? Pues medir la proteinuria en orina de 12 horas, 24 horas, orina única, albuminuria y proteína de Ben-Jones, que es una proteína tubular. Sabemos que puede haber proteínas en la orina, puede ser de origen glomerular, tubular o por sobrefiltrado glomerular. Si lo hacemos con la tira reactiva, que ya le dije que es la manera menos específica y menos sensible, pues él nos dice si tenemos una crucecita, tenemos de 30 a 100 miligramos. Si tenemos huellas, de 15 a 30 miligramos. Dos crucecitas de 100 a 30. ¿Cuándo es cuando nos tenemos que alarmar o decir algo no está bien? Bueno, si en más de 2 exámenes generales de orina por tira reactiva tenemos más de una cruz de proteínas, que significa de 30 a 100 miligramos, hasta 100 miligramos. Este tipo de tiritas no detecta la proteinuria tubular, entonces, si en una tira reactiva, en 2 exámenes de orina, mi paciente tiene una crucecita sin otro factor, entonces sí tengo que empezar el abordaje pediátrico de la proteinuria. ¿Qué hay? Bueno, ya ha estado en casos muy especiales, se aconseja hacer la proteinuria de 24 horas y 12 horas. ¿Por qué? Porque hay proteinuria ortostática y puede haber hasta 1 gramo, o sea, 1000 miligramos de proteínas en una orina, solamente por caminar, por estar parado, si me dio fiebre, o sea, ejercicio. Entonces, se aconseja hacer el índice proteína-creatinina en menores de 2 años, en una muestra única, de preferencia en la primera orina de la mañana, si es continente. Si no es continente, la que le cache la mamá en la bolsita. Nada más divido cuánto me reportan de proteínas entre la creatinina, y debe ser en mayores de 2 años, menos de 0.2 miligramos. Menores de 2 años, menos de 0.5. Si hago la recolección de 12 horas, de 12 horas a 24 horas, pues debe ser menor de 4 miligramos metro cuadrado hora. Ojo, también no es lo mismo pedir proteína que albuminuria. La albuminuria es un marcador de daño renal más temprano que la proteinuria. Entonces, habrá que pedir en ciertos pacientes, en nefróticos, por ejemplo, se pide la proteína. En pacientes con nefritis tubulosintersticiales, pielonefritis crónica, itis recurrentes, en los obesos, en los diabéticos, pedimos albuminuria, que es un marcador temprano de daño renal. Y la relación aquí hay que es muy importante, es menos de 30 miligramos gramo de creatinina. No es miligramo, porque luego aquí hay mucha confusión y por no hacer bien la cuenta decimos no tiene albuminuria y porque nos faltó el puntito. Entonces, son 2 cosas diferentes. Esto es de lo ideal, y se obvia la recolección de orina 12 o 24 horas, a menos que el paciente esté hospitalizado y se esté monitorizando. Cuando hay fiebre, infecciones, convulsiones, deshidratación,
podemos tener proteinuria transitoria. Eso se ve cuando los niños tienen infección del tracto urinario, seguro va a haber proteinuria, una cruz, a veces hasta 2 cruces. Hay hematuria, hay leucocituria, hay muchas cositas ahí en el ego, pero si después de la infección de la vía urinaria se supone que debe de remitir todo eso. Si persiste, entonces sí hay que empezar el abordaje o pedirle que la orina única, proteína, creatinina en la primera orina de la mañana, si no, en cualquier orina que le cache la mamá. Si es glomerular, obviamente es porque tiene proteinuria significativa, entre 0.2 y 1.9 miligramos. Proteinuria en rango nefrótico más de 2 en la relación proteína-creatinina, que son los casos de las glomerulopatías primarias, que son los casos pues, más graves y que necesitan atención inmediata. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Pediatría? No solicitar análisis de orina de rutina en pacientes pediátricos sanos y asintomáticos. Solamente en pacientes con factores de riesgo, y ya lo habíamos dicho cuáles eran los que tuvieron lesión renal aguda, anomalías congénitas, nefritis intersticial, hipertensión, enfermedades sistémicas, prematurez, retardo en el crecimiento o familia con enfermedad renal crónica. Yo estaría de acuerdo en esta recomendación que hace, siempre y cuando todos los niños llevaran un seguimiento pediátrico normal. No es el caso de Chiapas. Creo que en algún momento como pediatras tenemos que pedirles un examen general de orina en alguna etapa de seguimiento pediátrico para ver, y obviamente más en pacientes con factores de riesgo. Los análisis de orina con tira reactiva normal deben repetirse. No es un estudio sensible ni específico, como les decía. Habrá que, si se detecta una tirita con una crucecita, tengo forzosamente que hacerle el cociente proteína creatinina. La hematuria, que la hematuria son más de 3 eritrocitos. Ya 4 eritrocitos, 5 eritrocitos ya no son normales. ¿En qué caso es común? Bueno, si el niño tiene fiebre o está haciendo ejercicio, y hay hematuria después del ejercicio, que se llama síndrome de cascanueces. En estos casos puede haber hematuria y no es común, pero se tiene que quitar cuando se dé la fiebre o se dé cualquier tipo de deporte. También en la hematuria hay que ver si es glomerular o no glomerular. ¿Cuándo nos orientamos de origen glomerular? Cuando le preguntamos a la mamá, ¿de qué color es la orina? Fíjese que ayer tuvo una gripita y hoy orinó color ámbar, orinó color té de manzanilla. Ahí, alerta, puede ser nefropatía por IgA. O fíjese que es color negra, o es intermitente, o yo no la veo, pero me dijeron en el laboratorio que tiene muchos eritrocitos. Pues aquí nada más pedimos la morfología. Si son dismórficos, más del 80%, o hay acantocitos más del 5%, glomerular. No es glomerular, es difícilmente que el riñón sangre, y obviamente no es glomerular. Cuando sangra, cuando hay litiasis, en Chiapas es la causa más frecuente de hematuria macroscópica, si tiene síndrome de cascanueces o si tuvo un trauma renal. Y entonces ahí los eritrocitos son normales. ¿Cuáles son los casos que nos preocupan? Si la hematuria se acompaña de proteinuria. En todo el abordaje de la hematuria en niños se les pide examen general de orina en todos los pacientes. Antes se creía que la hematuria podía ser membranas basales delgadas y era benigna, pero ahora también se tienen que biopsiar las hematurias, y más porque puede ser, está en el espectro del síndrome de Alport, y se sugiere que se hagan las biopsias renales en zonas como de mucho síndrome de Alport, y Chiapas es una de ellas. Causas de orina roja no hematúrica. Una que les comentaba al principio, que es la pigmenturia. Puede ser hemoglobina, mioglobina, porfirinas o uratos, que es la causa pues, más frecuente, que la orina sea roja, pero que no
tenga en el examen de orina, obviamente no reporta ni un solo eritrocitos, y obviamente todos estos fármacos nos pueden cambiar el color de la orina y ciertos alimentos. Ajá. Pues, ¿qué se hace únicamente? Pedir la morfología de los eritrocitos, proteína creatinina, un ultrasonido renal. La principal causa de hematuria microscópica, no dolorosa, monosintomática, es la hipercalciuria, aunque también la hipocitraturia, la hiperuricosuria nos pueden dar hematuria. Entonces, hay que identificarla en una muestra de orina nada más, calcio, creatinina y ya. ¿En qué casos glomerular? Cuando tengo proteinuria. Relación proteína-creatinina más de 0.2. Ajá. Hasta llegar al diagnóstico, y el diagnóstico normalmente son por biopsia. ¿Qué recomienda la Escuela de Radiología? Si la hematuria es macroscópica, no hay dolor, no hay antecedente de un trauma, solo haz ultrasonido renal y vesical. Acuérdense siempre pedir los dos, no necesita más. Si la hematuria es con dolor y no es traumática y sospechamos de litiasis, tenemos que hacerle ultrasonido renal y vesical. Puede ser apropiado radiografía de abdomen y pelvis, porque muchas veces la piedra se queda enclavada en la uretra, en el cuello vesical. Y vean bien, TAC simple de pelvis y abdomen, no contraste. Hace muchos años, y a mí me tocó, se pedían urotac en todos los pacientes que sospechaban de litiasis renal. Eso fue hace muchísimos años. Ya tiene otros muchos más, que si yo quiero ver una piedra, no le puedo meter medio de contraste porque no se ve la piedra, se ve todo blanco. Entonces, sin medio de contraste, por favor, no urotac, no urografías excretoras si quiero ver litiasis. Solamente esos dos estudios, nada más. Ahora bien, si tengo hematuria microscópica, no dolorosa, no traumática, con proteinuria, únicamente ultrasonido renal y vesical, no más. Si tengo una hematuria traumática, un trauma renal, ahí sí, una tomografía de abdomen y pelvis con contraste y lo que pida más el cirujano, pero de ley es o el ultrasonido o la tomografía directamente, y ahí sí es con medio de contraste para clasificar el trauma renal. La función tubular. Normalmente es habitual que digamos, tiene función renal normal si los niveles de creatinina son normales, pero nos olvidamos de la función tubular. Puede haber hipostenuria, esto que les decía de la densidad urinaria que no es real al estado osmolar del paciente. Puede haber hipercalciuria a pesar, y tener una función renal normal y decir, pues está todo muy bien, que se vaya a su casa. Hay muchas maneras de estudiar el túbulo y siempre, si tenemos un problema sérico, de electrolitos séricos, en el calcio, en el fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, en esos casos sí me sirve estudiar los electrolitos urinarios. No me sirven si todos los electrolitos séricos o el electrolito sérico que yo quiero estudiar es normal. No, ¿para qué quiero una fracción expectada de potasio si el potasio sérico es normal y no me está repercutiendo nada a nivel sérico? Me van a servir exactamente para evaluar la función tubular, pero si está afectado a nivel sérico. Y entonces puedo detectar si tengo calcio, problemas en el calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, bicarbonato. Puedo detectar tubulopatías. Puedo detectar glucosuria renal, que en el estado de Chiapas también es una de las problemas tubulares que tenemos. Todas las acidosis tubulares renales las puedo detectar. Ajá. Tenemos estos pacientes
en una orina única también no necesito recolección de 24 horas, solo a lo mejor en casos de litiasis en niños mayores, quizá necesito hacer la recolección de orina 24 horas. En los demás pequeñitos, si quiero ver la función tubular, quizás sea suficiente con realizar los cocientes urinarios nada más. Y si se puede, pues hagamos las excreciones de 24 horas, si no, únicamente los cocientes. Aquí les puse uno porque un caso de cómo vamos a evaluar el ácido úrico, porque el ácido úrico es algo que no tomamos en cuenta, a menos que esté alto. Y aquí les puse más o menos una orientación diagnóstica en el contexto de que Chiapas es una zona endémica junto con Mérida de litiasis renal. Cuando vemos un ácido úrico de 2, decimos está bien, pero no está bien. Porque si tenemos un ácido úrico de 2 y le hacemos una excreción de ácido úrico o un cociente ácido úrico creatinina y nos sale muy alto, ahí tenemos una patología. Se llama hipoglucemia tubular renal. Y son pacientes, y toman relevancia en el contexto de que son pacientes principalmente adolescentes o, que empezaron, o escolares, que cuando hacen ejercicio hacen rabdomiolisis y hacen daño renal agudo. Y le toman un ácido úrico y dice, pues tiene ácido úrico en 2, es normal. Ah, pero llegó al hospital, ¿por qué? Por rabdomiolisis, por falla renal aguda. A ver, tómale el ácido úrico normal, no, a ver, una fracción excretada. Y entonces, a esos pacientes se les recomienda pues, que no haga ejercicio porque tiene esto, hipoglucemia tubular renal. ¿Cómo se tratan? Pues no, ni se les da lopurinol porque su problema no es que esté alto el ácido úrico, ¿no? Únicamente con la hidratación y evitar el ejercicio. Cuando tenemos el ácido úrico bajito, pero tenemos una excreción también bajita, pues diagnosticamos hantinuria. Si tenemos ácido úrico alto y una excreción alta, pues a lo mejor tenemos lisistura. Lo normal del riñón es que si tengo hiperuricemia, excrete más ácido úrico. Lo anormal sería que tenga ácido úrico alto y excretara muy poquito ácido úrico. Entonces eso lo vemos cuando estamos deshidratados, cuando tenemos enfermedad renal crónica o cuando estamos propensos a que nos dé gota. Ahí nos sirve mucho las excreciones urinarias. Otra anomalía frecuente y poco diagnosticada o poco vista por el pediatra es las anomalías del fósforo. Decía mi maestro, el doctor Velázquez Jones, que el raquitismo es un diagnóstico de camión, porque hay genovaro, genovalgo, y son niños chiquitos. Y decía que, pues en todos los niños que veamos con genovaro o genovalgo, los alcancemos y les digamos, hay que hacerte una determinación de fósforo. Entonces, normalmente no tomamos en cuenta y no diagnosticamos los raquitismos y todo esto es de pediatría. Entonces, ¿qué hacemos cuando el fósforo está alto o bajo? Igual, la reabsorción transtubular para detectar, medimos la paratormona, niveles de vitamina D, entonces, y solo con así anomalías, malformaciones musculoesqueléticas, tenemos la obligación de pedirle un fósforo y ya tengo un fósforo bajo o un fósforo alto, veo cómo está la orina. Ajá, entonces, por eso los quise poner, porque son como que dos iones que normalmente no toman mucho en cuenta, y si estamos en Chiapas, creo que sí vale la pena considerarlo. La glucosuria. La glucosuria es parte de una tubulopatía, es también de un receptor que está mal, también lo vemos en el examen general de orina. ¿En qué toma? En el contexto en que tengamos glucosuria, proteinuria en rango nefrótico, hematuria, decimos, este niño tiene síndrome nefrótico y tiene glucosuria, seguro tiene una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una variante NOS, seguramente. Y le va a ir muy mal a lo mejor con el esteroide. En esos casos es patológico. ¿Cuándo no es patológico? Aquí les puse un niño que acabo de ver recientemente, que lo envían porque muy asustada la mamá, le dijeron que como todos los exámenes de orina tenía glucosa, ya era diabético y que iba a perder la función renal. Y pues la mamá llegó conmigo pues muy asustada, pero no, ni es diabético ni creo que pierda la función renal.
ni nada por el estilo. La glucosuria es parte de una tubulopatía, es un problema en un receptor que a largo plazo no causa insuficiencia renal, ni tampoco se debe a que sea un niño hipoglicémico o hiperglicémico, porque le han hecho a este niño como muchas glicemias en sangre, y la más alta creo que tiene 113, y con 113 no tendrá glucosuria. Entonces, la glucosuria también aquí en Chiapas es algo no tan común, pero sí lo vemos en nuestro seguimiento, en la consulta externa, y sí, efectivamente hay que descartar otras patologías como nefrótico, pero ahí no tiene ni proteinuria, ni siquiera una crucecita tiene, tampoco tiene Fanconi como lo habían etiquetado, no, porque su fósforo es normal, entonces solamente se quedó como glucosuria tubular. Entonces, sí tengo obligatoriamente que descartar alguna otra condición, sí, pero si lo descarto alguna otra tubulopatía, que el bicarbonato esté bien, que no haya hipofosfatemia, que no haya proteinuria en rango nefrótico, y solo tengo glucosuria, se queda como glucosuria renal, y no tiene ningún tratamiento, ni nada, ni repercusión, solamente el seguimiento. Le puse esto de la leucocituria también porque eh, hay muchos casos que vemos poritos recurrentes en el hospital pediátrico que mandan poritos recurrentes. Y es cierto, si vemos este examen de orina es del mismo niño de la glucosuria que les presenté, también a él lo enviaron al hospital pediátrico por porito recurrente y glucosuria probable, síndrome Fanconi. Pues, y lo que vemos al explorarlo es que sí tiene leucocituria, sí, pero vean, también tiene levaduras, hifas, tiene muchos uratos amorfo, no tiene nitritos, tiene esteriasa, sí, pero no tiene nitritos, ni tiene piocitos, y el niño es asintomático. Y entonces es un niño multitratado, más bien quien le da el medicamento, le da medicamento al papel porque tiene leucocituria, porque el niño no tiene un solo síntoma. Entonces, a lo mejor, y es motivo de esta charla, hablar de las bacteriurias asintomáticas o este tipo de leucociturias. Y lo que tenía el niño es que tiene fimosis y tiene esmegma alrededor. Y entonces, esas son las bolitas blancas que dice la mamá que luego observa. Y miren el urocultivo de ese mismo examen general de orina que le dieron, llevaba 2 semanas con ciprofloxacina, el urocultivo fue negativo. Y entonces, y así no lo mandaban por ITU recurrente, y pues no tiene ITU recurrente. Hay que dar tratamiento al niño, no al laboratorio, y ojalá que en una plática posterior del sospecha, vean lo de bacteriurias asintomáticas, en qué casos sí dar tratamiento, en qué casos no, porque lo que hacemos es resistencia a las bacterias. Entonces, hay que revisar bien los genitales, si no tiene vaginosis. También la vaginosis en niñas es una causa muy frecuente que haya este tipo de leucociturias, y los exámenes de orina normales, y lo que tiene es vaginosis. Ajá. Por eso se los quise poner, porque hay que tratar a los niños, no a los exámenes de orina, no al papel. Eh, ¿Cómo vamos a detectar otras alteraciones renales? Aparte de todo lo que les mencioné, pues un ultrasonido renal y vesical. Y aquí le pongo un ejemplo de una estenosis ureteropiélica que se ve pues, en la carita de las orejitas de Mickey Mouse. Es la imagen clásica de obstrucción ureteropiélica. ¿Y por qué? Porque dijimos que las malformaciones del tracto urinario son la principal causa de la enfermedad renal crónica. Entonces, si no las detectamos desde la primera infección del tracto urinario de un niño, y no le hacemos un ultrasonido renal en menores de 1 año, febriles o hitos atípicas o complicadas, o los niños con mielomeningocele, médula ampliada que recibimos al nacimiento, o los niños con hidronefrosis prenatal y que como pediatras no le damos el seguimiento, bueno, pues han de saber que esa es la principal causa de enfermedad renal crónica, y puede ser la hidronefrosis transitoria, fisiológica, y que puede desaparecer en algunos meses, siempre y cuando la pelvis mida, el diámetro sea pequeño. La causa más frecuente es la estenosis UP en niños, y esa es la imagen clásica, la de las orejitas de Mickey Mouse que les puse ahí.
puede ser por reflujo vesicoureteral. Acuérdense que en los ultrasonidos vemos la parte de arriba de los riñones y vemos la parte vesical, no vemos la parte de los ureteros. Puede haber estenosis UV del 5 al 15%, pueden ser megaureteros, puede haber riñón multiquístico, puede haber valvas. Esa es la clasificación que se utilizaba antes y todavía algunos lo siguen utilizando. La de 1993, que es la clasificación fetal, la ONEN del 2007, la RAD del 2008, y todos se basan en el diámetro de la pelvis. Recientemente se hizo esta clasificación en el 2016. Me parece muy interesante y por eso se las puse porque eh, esta última clasificación no es como las demás, pareciera que es como las demás, pero no solo se basa, este tipo de clasificación, este, se basa no solamente en el diámetro de la pelvis, que está escrito en todos lados. ¿Qué vamos a hacer como pediatras cuando tenemos un niño con hidronefrosis? Que es en Chiapas, de verdad que es asombrosa la cantidad de pacientes que hay con este tipo de malformaciones del tracto urinario. Esta clasificación ONEN tiene dos objetivos o dos estándares. Ve la dilatación pielocalicial, pero también evalúa la calidad del parénquima renal, que es donde entramos los nefrólogos, evalúa el grosor y la apariencia, divide el adelgazamiento medular y cortical, y esto es muy bueno porque se propuso esta nueva clasificación sobre la base entre que cuando es urgente que el urólogo los opere, cuando no, y evalúa el pronóstico. Se dieron cuenta en esta clasificación que los pacientes que tienen pelvis extrarrenales, como esta, este niño tiene la pelvis extrarrenal y tiene una hidronefrosis congénita. Este niño tiene 3 años y tuvo detección prenatal este niño, pero cuando nació el pediatra le dijo, no se preocupe, eso se le va a quitar. Pues no se le va a quitar porque la pelvis, el diámetro de la pelvis mide 13 milímetros. Y lo bueno de esta clasificación de la que les presentaba anteriormente era que dice que las pelvis extrarrenales, por sí sea el grado de hidronefrosis que se tenga, por sí solas no dañan el parénquima renal como lo ven. El parénquima renal se ve íntegro, se ve la corteza y la médula se ve bien, pero como la presión la hace externa por ser extrarrenal, aparentemente son a los que mejor evolución tienen y a los que a lo mejor esperar a la cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que, y estoy de acuerdo en utilizar la nueva clasificación porque nos habla más sobre el parénquima renal. Y nos dice, ¿en qué casos se operan? Pues ya cuando tengo un ONEN 4. El 99% de los pacientes requieren cirugía. Los demás dicen, bueno, si tienen un ONEN 2, solo el 10% puede ser que la pelvis no disminuya y necesiten una cirugía, y que no haya compromiso renal, y más si la pelvis es extrarrenal. Entonces, en este artículo van a encontrar lo que, en qué casos se operan, cosas que no eran los mismos criterios que utilizan la clasificación previa, y creo que es eh, muy, muy bueno conocer estas nuevas clasificaciones. Eh, algo que todavía no se puede aterrizar bien es que a pesar de que hay nuevas clasificaciones y nuevos criterios para operar, no operar y todo eso, en este estudio se pusieron muchos pacientes con problemas urológicos. Vieron en un grupo a quienes operaron tempranamente por alguna patología obstructiva los primeros 2 meses de vida, entre los 2 y 12 meses de vida. A otro grupo no lo operaron y otro grupo se operó después del siguiente año de vida. Y lo que querían ver era que si teníamos algunos marcadores que no fueran los habituales para ver qué niños era urgente operar. Y entonces, obviamente este tipo de marcadores no los tenemos disponibles y sería ideal porque le ahorraríamos al paciente el tiempo quirúrgico y decir, sí, urge que lo operes, aunque la imagen no sea tan aparatosa de hidronefrosis o no tenga una obstrucción ureteropiélica tan severa. Esto a lo mejor le agradaría mucho a los urólogos pediatras tenerlo. Y el único marcador que se vio que podía predecir una isquemia tubular severa es el TGF-B1, que es en color azul, que está ahí. Entonces dijeron,
a estos niños que tuvieron este tipo de marcador, tuvieran una obstrucción o no obstrucción y que la hidronefrosis fuera ON en 4, son a los que hay que operar tempranamente. Es un sueño que lo tengamos, pero son cosas que existen y que en algún momento esperamos, ojalá, fueran accesibles. Les decía al inicio que hay que pedir ultrasonidos renales y vesicales. ¿Por qué? Hace mucho tiempo se hablaba de la disinergia tetozoesfinteriana. Ya no se conoce así, ahora se llama disfunción intestino-vesical. Es importante ver las vejigas. Yo a mis residentes, a los que rotan conmigo, les digo, no me digas lo que dice, ve la imagen. Pocas veces nos reportan el grosor de la vejiga o nos dicen, la vejiga es normal, tiene un grosor de tanto y no hay orina residual. Pero miren esta vejiga que les señalé con las flechitas verdes, el grosor de la pared vesical es importantísimo. ¿Por qué se engruesa la pared vesical? Porque tenemos malos hábitos en la micción. Entonces, como pediatras, tenemos un niño con infección del tracto urinario recurrente, principalmente las niñas con sobrepeso u obesidad. Pero en general las niñas, aunque no tengan sobrepeso u obesidad, tienen malos hábitos en la micción y como adultos yo creo que los tenemos. ¿Por qué? Porque nos dicen, aguántate las ganas para ir al baño. Si vas al baño, no te sientes bien, siéntate de aguilita. Incluso hay mamás hasta que cargan a los niños para que hagan del baño. Entonces, la vejiga es un músculo. ¿Cómo se ejercita y llega a la pared tan gruesa? Porque me aprieto, porque me aguanto las ganas para hacer del baño. Entonces, como pediatras, tenemos un paciente con infección del tracto urinario recurrente, demostrado con urocultivo y que son sintomáticas, o que las niñas dicen me pica, tengo sensación de picazón o de comezón o siento algo, que son las cistitis agudas, hay que explorar este tema, hay que preguntarle a la señora, ¿se aguanta las ganas para ir al baño? Sí. ¿Cruza las piernas? Sí. Cuando se levanta, ¿va directamente al baño o hace otras actividades y hasta mediodía se acuerda que iba a ir al baño? Cuando se sienta a la taza del baño, ¿hace luego del baño o tiene que concentrarse para iniciar la micción? Cuando termina de hacer de la pipí, se queda goteando, si se limpia, después de que se limpie, se queda goteando, nota en el calzoncito una mancha. Sí, bueno, todo esto cómo se sienta para hacer del baño. Se sienta y queda volando las piernas, no hay un apoyo, se sienta y hace del baño con las piernas juntas o las separa. Entonces, todo esto es estando interrogando los trastornos en la micción, porque podemos tener un ultrasonido renal o decir que está bien, que no hay hidronefrosis, que no hay otro ítem de que hay una malformación del tracto urinario. Y decimos, no, pues está normal, pero no sé por qué se sigue infectando. Pero entonces tenemos que ver trastornos en la micción. ¿Cómo orinamos? Ajá. Y el patrón de la defecación. Tenemos que ver esta grafita de Bristol, decirle cómo evacúa, cuántas veces al día, hace bolita, bolota, enseñarle la clasificación de Bristol y decirle cómo evacúa. Por esta imagen que les puse abajo. Los niños tienen estreñimiento, por eso se llama disfunción intestino-vesical, porque está así agarrada de la mano del estreñimiento. Si está con estreñimiento, empuja el cuello vesical. Lo ven en las dos imágenes de abajo, empuja el cuello vesical y entonces obstruye la salida del flujo urinario. Entonces está ahí abajo en la pelvis que no se distiende, la popó y la pipí. Entonces son niñas que dicen, pues iba al baño a cada ratito o hace poquito y va cada ratito, o dice que se queda con ganas de seguir haciendo del baño. Hay que interrogar cómo evacúa. Entonces el tratamiento va dirigido a mejorar el estreñimiento. Si no se mejora el estreñimiento, no va a haber mejoría en el patrón de la uresis. Y obviamente quien los tiene que ver, pues es el urólogo pediatra. Entonces, eso es importante preguntar en todos los niños con infección del tracto urinario recurrente y más en las niñas.
Y entonces, mientras los ve el urólogo y se lo mando porque tiene disfunción intestino-vesical, aquí, y no necesito otra prueba más que esta, un ultrasonido renal y vesical, y decirle si tiene trastornos en la micción, ya le di tratamiento para que evacúe, ahora va con el urólogo. Eso lo ve, y mientras lo ve, hay que hacerle higiene vesical. Señora, mande a su niña a orinar a cada ratito. Aunque no tenga ganas, usted vaya, la siente, que se siente bien, se baja el calzoncito hasta abajo, que abra un poco las piernitas y cuando termine de hacer pipí, antes de levantarse, que puje 3 veces para ver si queda chorrito ahí retenido y que se levante y se limpia de adelante hacia atrás. Y así es otra vez reeducar a la vejiga que no nos aguantemos, que no se aguanten. Porque vayan a llegar a mi edad y se les va a salir la pipí. Pues, si se ríen o tosen, se va a salir la pipí. Y es porque hemos tenido malos hábitos en la micción. Ajá, entonces, este punto hay que investigarlo y es de pediatría. Ajá. Le decía que hay que ver las vejigas. En la primera imagen donde se ve esa uña, abajo de la vejiga se ven 2 ojitos, que son los ureteros. Entonces, a lo mejor el ultrasonido no dice vejiga normal, pero si yo veo esos 2 ojitos, digo son los ureteros, y a lo mejor este paciente, y si tiene, y arriba se ve dilatación de la pelvis, y veo el tercio proximal del uretero, y veo la vejiga que tiene 2 ojitos, digo, esta niña tiene hidrouretero nefrosis bilateral, si lo veo de los 2 lados, puede tener una obstrucción uretero-vesical o megaureteros o reflujo. Y ya tengo un diagnóstico. Otra cosa que puedo ver en el ultrasonido vesical son los ureteroceles, niños también que hacen de la pipí y como que se quedan con ganas de hacer pipí, y eso lo diagnostico con el ultrasonido. Se ve como si tuviera un globito de una sonda Foley allá dentro de la vejiga. ¿Qué hago? Pues ya tengo un ureterocele, le hago un cistograma miccional y va con el urólogo. Esa es una imagen clásica abajo de disinergia, de disfunción vesical, que antes era disinergia teratoesfinteriana. El cuello es amplio. Bueno, y pues espero que todo esto les haya servido. Es como un recorrido, un panorama muy amplio de todo lo que es la patología renal que implica al pediatra. Hay que identificar tempranamente a los pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica. Abordaje temprano pediátrico no es competencia del subespecialista, es competencia del pediatra, porque va a tardar en llegar a un hospital de tercer nivel. La función renal no solamente quedarnos con la creatinina, hay que pedir cistatina C, principalmente en pacientes donde hay alteración de la masa muscular, espina bífida y enfermedades neuromusculares. Hay que estudiar la función tubular, principalmente el mecanismo de concentración, aún en presencia de filtrado glomerular normal. Siempre hay que preguntar si la primera orina es la de la mañana. No olvidar preguntar hábitos en la micción y el patrón de evacuaciones, y sobre todo referencia oportuna a tercer nivel de atención. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Muchas gracias por la ponencia y por la plática, Vero. Muy interesante todo lo que nos dices, y no solamente interesante, sino que sumamente productivo para nuestro quehacer pediátrico, ¿no? Yo creo que el punto importante es lo que comentabas, el hecho de hacer un buen abordaje, hacer una buena detección, hacer un buen seguimiento pediátrico. En nosotros como pediatras está la situación de poder entregar adultos funcionales, ¿no? Y poder mejorar las condiciones renales de ese niño. Yo creo que lo que nos queda es acerca de las conclusiones que nos hiciste, de permitirnos hacer un buen abordaje, una buena historia clínica, una buena detección de factores de riesgo, solicitar los exámenes necesarios y poder hacer una adecuada referencia, ¿no? Esa sería la parte importante, yo creo, que si detectamos algo
anormal o algo que nos llame la atención, es mejor referirlo a tener niños con problemas crónicos o secuelas secundarias, que son los que ya nos llegan a nuestro hospital, ¿no? Comúnmente. Agradecemos notablemente, la verdad, esta plática muy interesante. No sé si tengan algunos compañeros alguna otra pregunta, o si todo quedó muy claro. Fue una plática muy amena, muy larga, pero al final de cuentas, yo creo que muy necesaria, ¿no? Para todos nosotros. Y quedaron algunos puntos todavía por aclarar. Por mi parte, yo te puedo decir que yo seguía manejando el término disinergia, ¿no? O sea, el término de disinergia y algunas situaciones que comentabas acá, que es la mayoría de los casos en la consulta pediátrica, yo creo, de algunas alteraciones vesicales y ligadas al estreñimiento también. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta y felicitaciones. La doctora Laurita Mota está mandando. Tenemos también felicitaciones a través tenemos a mucha gente viendo a través de Facebook Live también. Hicimos la transmisión a través de Facebook Live. Y no sé si tengan alguna otra pregunta de algunos compañeros, sino para poder agradecer la presencia de la doctora Verónica Recendis y de antemano su disposición, ¿no? La disposición que has tenido siempre con nosotros y la facilidad a la que te has prestado para poder hacer esta presentación. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Si no es así, pues no sé si tengas algo más que aclarar, Vero. ¿Alguna? No, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. De verdad que sí, estamos muy interesados en el hospital, dar un curso precisamente a los pediatras del Hospital de Especialidades Pediátricas y los que se quieran anotar, porque manejo como de alteraciones isoelectrolíticas que son pues, de pediatría y que nos preocupan mucho a nosotros. Entonces, pronto estaremos dándolo, lo estamos haciendo el doctor Horacio Martínez y yo. Estamos viendo qué temas vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer ahorita como nuestros primeros pininos presentando un caso clínico de todas las alteraciones hidroelectrolíticas que hace años no había visto en un solo niño. En un paciente vimos todos los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces vamos a empezar con él. Pero vamos a programar un curso para todos los pediatras que quieran tomarlo. Ya les avisaremos. Sí, me parece muy interesante, me parece necesario y claro que sí, si podemos sumarnos a esta iniciativa para poder hacer llegar esta información y capacitación a cada pediatra interesado, pues nos sumamos también como sociedad. Te agradezco, Verónica, de veras, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por la disposición siempre que has tenido con nosotros y pues hay muchas felicitaciones y mucho agradecimiento por compartir tus conocimientos, comentan, ¿no? Entonces, te damos las gracias y pues eso sería todo por el día de hoy y para la siguiente sesión, para los compañeros, les haremos llegar la información.